Muy buenos días, don Uchi. ¿Cómo estás en este 154 aniversario de la Guerra de Restauración? ¿Cómo te va? 154 aniversario, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Es la gran guerra, si bien lo más importante fue la independencia que concibió Duarte y que la puso en marcha hasta conquistarla. Realmente la gran guerra patriótica es la de la restauración. Recordemos que proclamar la independencia, eso se hizo con un tiro, el Trabucazo de Mella. Es decir, fue un solo tiro, ¿verdad? Entonces, después fue cuando vinieron las invasiones del ejército haitiano, que fue derrotado a pesar de su superioridad, porque aquí no se había ni organizado ejército, ¿verdad? Y fue convincentemente derrotado. Ahora, lo de la guerra de la restauración es, aparte de la significación de la independencia, pero es la epopeya más grande de la historia dominicana. Sí, en términos militares. Óyeme, fue una guerra que duró 2 años. Sí. Una guerra de 2 años. Sí. Porque aunque se logró la independencia en el 65, la restauración misma, pero la guerra comenzó en el 63. Sí. Y bueno, y otros intentos. Bueno, pero yo te voy a decir, le faltó una quincena para 2 años, porque, bueno, un mes para 2 años, porque se comenzó el 16 de agosto de 1863 y terminó el 15 de julio de 1865. Con la salida ya de las... Que fue cuando terminaron de salir las tropas españolas. Sí. Ahora, fíjense en esto. Para que tengamos una idea de la grandeza de esa epopeya dominicana, la cantidad de bajas, si tú comparas la cantidad de bajas, nunca se sabrá cuántas bajas fueron del lado dominicano, porque aquí no había ejército regular. De España sí se saben, porque era un ejército regular, profesional y veterano. Es bueno que se sepa que aquí combatieron los batallones de África, de España. Es decir, los que habían combatido guerras en África, vinieron a combatir aquí. Sí. Entonces, ellos... Y bien armados. Que si bien armados, bien entrenados. Bien entrenados. Entonces, con estrategas, con disciplina. Sí. Pero, ¿qué pasa? Bueno, las bajas del ejército haitiano, siempre se ha estimado que las bajas dominicanas, los dominicanos restauradores, porque murieron dominicanos peleando por España también. Ajá. Las guerras las bajas de los restauradores siempre se han estimado entre 15... 10.000. Entre 15 y 17.000 es lo que combatieron, en 10.000. Como 10.000. Pero los españoles registran, oigan las bajas que registran los españoles, 51.824 hombres perdieron aquí, de los cuales están divididos entre... De esos 51.824, 18.000 y pico fueron españoles, 5.000 cubanos y puertorriqueños y dominicanos que peleaban del lado de España. Entonces, ustedes saben cómo manejan las potencias su propaganda. ¿Saben ustedes cuál fue el pretexto para justificar esa apela que cogieron aquí las tropas españolas? Que fue la fiebre amarilla la que mató toda esa gente. A 51.000 y pico, casi 52.000. Pero entonces la fiebre nada más le daba a ellos, porque a los dominicanos lo mataron ellos. Pero a ellos lo mató fueron las enfermedades, la fiebre amarilla. Sobre todo la fiebre amarilla. Y ese tipo de triquiñuelas, tramposerías y engaños tiene tanto efecto, aunque cualquiera no lo crea, que todavía hay que gente queda para la historia aquí que escribe eso. Sí, lo escribe, así es. Eso no tiene madre. Claro, lo da. Mira, lo que pasa es que para ese ejército que tú señalas, esos militares españoles que formaban parte de ese ejército bien estructurado y bien armado,
le es difícil, o le fue difícil, no solo a ellos, a todo España, muchos historiadores posteriormente, reconocer que este grupo, porque la estrategia de guerra de los dominicanos que lucharon por la restauración fue fundamentalmente una especie de guerra de guerrilla, porque no había un ejército, como tú señalabas, Sí. y a partir del grito de Capotillo, del 16 de agosto del 63, que lo hacen, lo dan 15 hombres armados, encabezados por Santiago Rodríguez, que izan la bandera dominicana en el Cerro de Capotillo y declaran y hablan de la necesidad de la restauración y declaran la guerra a España. A partir de ahí, pues viene esa especie de guerra de guerrilla donde la gran confusión para el ejército español fue cómo enfrentar, o la gran duda, cómo enfrentar a estos grupos armados de dominicanos, y no bien armados, porque ahí había machetes. Era la principal arma. Que el era machete. la principal arma, exactamente. Es decir, un implemento agrícola, exactamente. un instrumento de trabajo. Así es. El machete fue también lo que le dio el éxito a los patriotas dominicanos frente al ejército haitiano. Fue el machete. Y también jugó un papel preponderante en la guerra de la restauración, aún frente a un ejército bien armado y con mucha potencia de fuego. Para tener una idea de cómo era el llamado disque ejército restaurador, si leemos la autobiografía de Gregorio Luperón, él describe cómo era ese ejército, que hay que ponerle comillas. Él decía que la mayoría de los que tenían eran machetes. Ajá. Algunos tenían quizá un revólver viejo. Sí. Y dice él que hasta pedazos de hierro, como si fueran varillas, ¿no? Y recuerdo una frase que él pone, a guisa de lanza. Es decir, que había gente con pedazos de hierro. Sí, a la lucha. A un frente de batalla. Entonces, esa es la grandeza del epopeyo. Digo, hay muchos aspectos más. Para dar una idea de las fuerzas que tenía España aquí, tenía 27 buques de guerra. 27, que no le sirvieron para gran cosa, porque la guerra se desarrolló fundamentalmente en el Cibao. Ajá. Es decir, en el centro del país. Sí. Si bien, en la decisiva batalla de Santiago, desde la capital, los españoles despacharon tropas en barcos que desembarcaron en Puerto Plata, y de ahí se fueron y de Puerto Plata se fueron a Santiago a combatir. Ajá. Y estuvieron a punto de decidir a su favor la guerra. Esas tropas que fueron de aquí a Puerto Plata y de Puerto Plata a Santiago. Lo primero es que a esas tropas las asedió la guerrilla de Juan Lafite. Esa guerrilla ralentizó mucho el avance de esas tropas españolas, porque es que le hacían emboscadas. Y los soldados españoles no sabían ni dónde estaban metidos, los que estaban disparando. Sí. Entonces fue lento su avance de Puerto Plata a Santiago. Pero cuando llegaron a Santiago, las fuerzas del general Manuel Buceta, que estaban en el Fuerte San Luis, si se juntaban las fuerzas de Buceta con los batallones que llegaron desde Puerto Plata, se consideraba que ahí mismo estaba perdida la guerra restauradora. Sí. Pero uno de los grandes generales restauradores que fue decisivo ahí, si no sabía estrategia porque no había estudiado en ninguna academia militar, tenía mucho talento para eso, que fue Gaspar Polanco. Que fue el que tomó las disposiciones para impedir que se juntaran las tropas que llegaron desde Puerto Plata con las que estaban en el Fuerte San Luis. Y las combatió en el lugar donde está hoy el cementerio de la 30 de marzo de Santiago. Y tomó todas las disposiciones
y quiénes iban a atacar dónde, y uno aquí, el otro allá y el otro por el otro lado. Y esas disposiciones de Gaspar Polanco salvaron la guerra restauradora. En esa batalla, fíjense ustedes, la gran batalla de... dos batallas decisivas de las dos guerras, la de la independencia y la restauradora, fueron en Santiago. La del 30 de marzo de 1844 en Santiago fue decisiva, pero eso fue una batalla que comenzó a media mañana y terminó antes de media tarde. Fueron unas cuantas horas. Y la de la batalla de Santiago de septiembre, el 13 de septiembre, poquito menos de un mes después del grito de Capotillo, duró 2 semanas. Sí. Duró del 6 de septiembre, perdón. Sí. Duró 2 semanas, fue a los 2 o 3 días del grito de Capotillo. Duró 2 semanas esa batalla, 13 días. Señores, 13 días de guerra en una ciudad. Y enfrentándole al ejército español, que no era fácil. Exacto. Que como decíamos, entonces, tenía todas las condiciones para vencer rápidamente esa sublevación, como había pasado anteriormente, porque recuerda que el enfrentamiento de la anexión, que hay que recordarle al pueblo dominicano, llevada a cabo por Pedro Santana de la República Dominicana en 1861, se habían dado varios intentos antes del 63, de agosto del 63. Uno de ellos con el general José Contreras, que se habla del primer intento de enfrentar esa anexión en Moca, y luego la llegada al país a través de Haití de Francisco del Rosario Sánchez, que fue ese mismo año, en el 63, pero que fue capturado, fue fusilado con una serie de combatientes que entraron por el Valle de San Juan, por el cercado. Con 20 más, lo mandó a fusilar Santana. Así es, y bueno, mira, lo de Capotillo, ¿no? Sí, efectivamente, eso muy oportuno que digas cuál fue el origen de la guerra restauradora, que fue la traición de Santana. Sí. Santana, el que acusó a Juan Pablo Duarte de ser traidor a la patria, el que acusó a Francisco de Rosario Sánchez de ser traidor a la patria, el que acusó a Ramón Matías Mella de ser traidor a la patria, el que acusó a Antonio Duvergé de ser traidor a la patria, el que acusó a María Trinidad Sánchez de ser traidora a la patria, el que acusó a prácticamente todos los trinitarios de ser traidores a la patria, a los fundadores de nuestra nación, los acusó a todos, y basado en esa acusación los persiguió, los encarceló, los desterró, los fusiló, y suele suceder así. Ese que estaba acusando a todos los demás de traidores era el que estaba preparando la traición. Claro. Era una forma de desembarazarse de los verdaderos patriotas. Tú sabes que hay un hecho, no se habla mucho, pero es un antecedente importante de todo este tema de la llegada de Santana al poder en el 58, sí, que es como el cuarto gobierno de Santana en esa ocasión, tercero o cuarto, no recuerdo bien. Pero él llega al poder y lo hace sobre la base de una traición a grupos de Santiago, precisamente, que habían promovido la revolución de 1857 contra Buenaventura Báez, que es como el segundo proyecto de democracia liberal en la República Dominicana después de los trinitarios. Lo constituyó ese esfuerzo de un grupo de santiagueros que llevaron a cabo esa revolución del 57 y promovieron. Ahí estaba Bonó, Espaillat, Valverde, es decir, Benigno Filomeno Rojas. Sí. Es decir,
Además, mira si era un proyecto adelantado, que promovieron la Constitución de 1858, la Constitución de Moca, que es una de las constituciones más liberales que ha tenido la República Dominicana. Pero ese grupo de Santiago, en su enfrentamiento con Buenaventura Báez, una de las cosas que hicieron, bueno, fue confiar una vez más en Santana por su capacidad militar, que estaba en el exilio, lo trajeron cuando estaba rodeado, la capital estaba rodeado Santo Domingo, y el ejército de Buenaventura Báez se mantenía tras la muralla enfrentando a los revolucionarios santiagueros. Ahí vino Santana y acumuló tanto poder nueva vez que traicionó todo ese proyecto de Santiago y desconoció la Constitución de 1858, se reafirma en el poder. Y bueno, ahí viene posteriormente y de manera muy reciente, en 1861, la anexión, porque desde que él llega al poder, él entiende que aquí, bueno, no pasó en el 58, sino desde antes, desde el 44. Nunca Santana creyó en la posibilidad de una República Dominicana que fuera independiente, que se autogestionara como república, y eso lo concretizó con la anexión a España en 1861, ¿no? Y cualquiera diría, pero ¿y quién podía hacerle caso a un hombre que no quería la independencia? Señores, Duarte, cuando forjó su proyecto, era el único que creía en eso. Sí. Y ahí está la inmensa grandeza de Duarte, que él era el único que decía, aquí lo que tenemos que hacer es un país independiente, porque todos querían o el protectorado francés, o el protectorado español, o la anexión. Hubo algunos que quisieron Haití, y hubo algunos que quisieron a la Gran Colombia con Bolívar. Así es. Nadie creía en que se podía hacer un país independiente. Aquí Duarte sí, un solo hombre, y fue capaz de ir convenciendo primero a sus amigos y formar un movimiento, señores, con una base de moral tan grande que los traidores a la patria son los que han echado por el suelo los principios morales de Juan Pablo Duarte. Ahora, sobre la restauración y sobre todo su origen, que fue la anexión. Fíjense que la anexión es en 1861, en marzo, creo que el 8 de marzo. El 8 de marzo. En 1861. La guerra restauradora comienza en 1863 y las tropas españolas salen de aquí desgaritadas en 1865. Ahora, ¿qué pasó cuando se proclamó la anexión? La anexión se proclamó en marzo. En varios pueblos del Cibao, en el primero fue en San Francisco de Macorís, para que ustedes vean que San Francisco de Macorís tiene una historia coherente, ¿no? Ajá. En San Francisco de Macorís hubo las primeras protestas, y cuando se arrió la bandera dominicana y se subió la española, hubo un grupo que le cayó a tiro. No fue un movimiento organizado, no era nada, gente molesta protestando, y tiraron. Ahora, la primera acción fue la de José Contreras en Moca. Por cierto, a los mocanos que marchan hoy para seguir mejorando esta patria que nos dio Duarte. José Contreras, general que estaba retirado, ¿tú sabías el dato de que era ciego? No, se había quedado ciego. Era un hombre muy mayor cuando hizo eso. Señor, y ese hombre se puso al frente de un grupo de patriotas mocanos y fueron y asaltaron la fortaleza, la tomaron. Luego las tropas españolas los derrotaron y los fusilaron. A José Contreras los fusilaron. Entonces, ya de ahí siguió el malestar. Santiago Rodríguez, en la línea noroeste, comenzó a organizar un movimiento. En Santiago eso era un hervidero de todos los inconformes, y se fue formando un movimiento. ¿Saben ustedes cuándo iba a comenzar la guerra restauradora? No era en agosto. Era el 27 de febrero, sí. Porque querían lanzar una ofensiva el día de la independencia. Que coincidiera con la independencia. ¿Por qué se frustró?
Estas son las cosas de la historia por un humo. Por un humo que se dio uno de los patriotas que se llamaba Norberto Torres. ¿Qué sucedió? Había habido muchas reacciones armadas, pero cada uno por su cuenta, no de manera organizada, sobre todo en la línea noroeste, a los que los españoles llamaban despectivamente zaragatas. Entonces, iban y tomaban un pueblo a tiros de la línea, digamos Villa Vázquez, por ejemplo, y duraban 2 días con posesión del pueblo hasta que desde Santiago llegaban las tropas españolas y lo sacaban otra vez. Que otro día voy a hablar de que ahí es donde está el origen de la leyenda esta de la botija. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tienen el movimiento para que estalle al mismo tiempo en todos los pueblos del Cibao el 27 de febrero, comenzando por Santiago, Norberto Torres estaba enamorado de una mujer de la cual estaba enamorado un capitán español. Y se toparon en la casa de la mujer. Esto es un dato histórico. Unos días antes del 27 de febrero. Y Norberto Torres dijo, ustedes los españoles van a saber lo que somos dominicanos el día 27. Con unos tragos. Oye, me salieron a arrestar, porque ellos sabían quiénes eran. ¿Quiénes estaban detrás de todo eso? Sí. Salieron a arrestar a todo el mundo. Sí. Y en ese momento se frustró. Sí. Lo que pasa es que esa gente estaban decididas. Sí. Y por eso hubo que esperar hasta agosto, cuando un puñado de hombres, con Santiago Rodríguez a la cabeza, en el Cerro de Capotillo, proclamó la guerra. Para que ustedes vean la fuerza de esa epopeya. Es el 16 de agosto cuando se proclama, por eso es la fecha que se celebra. Pero la guerra no ha comenzado, la proclamaron. Se proclamó, sí. Señores, en 2 semanas no quedaba un español en toda la línea noroeste. Tuvieron que irse refugiando en Santiago. El general Manuel Buceta era en la línea que estaba y tuvo que huir. Ajá. Le acabaron a su gente y solo cruzando monte llegó casi muerto a Santiago. Sí. Uno de los hombres más malos. Cuando yo era muchacho todavía se decía, ese es más malo que Buceta. Sí, era cruelísimo, cruelísimo Manuel Buceta. Había otro general Campillo también, cruelísimo. Entonces, se tienen que recoger en Santiago todas las fuerzas que estaban en la línea noroeste. Sí. Y ahí es donde se da la batalla decisiva. Que la fortaleza. Después fue necesario muchas batallas más, pero la que inclinó la lucha a favor de la restauración fue esa batalla tan larga de Santiago que terminó con la mitad de la ciudad quemada, o más de la mitad de la ciudad quemada. Y es en esa batalla de Santiago donde surge la figura de Luperón, que era un muchacho. Luperón era un muchacho y él era un combatiente más. Ajá. Él comenzó esa batalla como un combatiente más y la terminó como general. Porque se destacó. Por sus hechos. Claro. Lo que pasa es que en el ataque al Fuerte San Luis cayó el general Gregorio Lora, fue muerto en la palizada, en la pared. Y eso desmoralizó a las tropas y salieron huyendo. Y él, que estaba ahí, salió a recoger a todo el mundo. Ajá. Y los hacía devolverse. Que la muerte del general no acababa la guerra. Y comenzó a recoger a todo el que andaba huyendo. Sí. Eso estuvo a punto de perderse en ese instante. Y entonces él llega y se pone al frente, pero por una cosa espontánea. El momento y su decisión fue que lo ascendieron. Y entonces se destacó en la batalla. Se destacó era un titán. En ese momento y se destacó posteriormente protegiendo toda la región del Cibao, porque la estrategia española era entonces, posteriormente, en esos casi 2 años de batalla, tratar de conquistar Santiago, el Valle del Cibao, pero no le fue posible y si se habla
de un frente formal de batalla por parte de los restauradores fue el que protegió el Valle del Cibao, que se enfrentó de manera casi permanente, nada más y nada menos que al general Santana, que el gobierno español le asignó la misión de, con su ejército, tratar de conquistar nueva vez esta zona del Cibao. Y no le fue posible. El pago a su traición fue nombrarlo capitán general de la isla. Inicialmente. Darle un título nobiliario, el Marqués de las Carreras. Sí. Y sus negocios. Así es. Porque siempre es así. Él y los allegados a él hicieron un negociazo con todo el tema de la anexión, en términos de propiedades, de tierras, de dinero. Esa era la Odebrecht del siglo XIX. Mira, entonces hay que mencionar, porque hemos destacado a Santiago Rodríguez, a Gaspar Polanco, que fue decisivo. Aunque después Gaspar Polanco jugó un rol que se le cuestiona. Eran seres humanos. No, pero muchos de ellos mantuvieron toda la vida una actitud correcta y otros no. Sí, bueno, incluso porque hubo una situación interna dentro de el movimiento restaurador, y fue eso que se dio, porque se creó un gobierno provisional restaurador que encabezaba Pepillo Salcedo. Luego se hicieron acusaciones de que Pepillo Salcedo estaba pensando en el retorno de Buenaventura Báez. Eso cayó muy mal. Y sobre todo Gaspar Polanco fue de los que encabezó una especie de golpe de Estado. Se hicieron enemigos y Pepillo Salcedo se hizo enemigo de Luperón también. Y se hizo enemigo de Luperón. Y Luperón era tan noble que Gaspar Polanco arresta a Pepillo Salcedo y encargan a Luperón de que lo traslade, pensando que Luperón lo iba a matar en el camino. Y Luperón dijo, no, eran enemigos acérrimos. Incluso la historia de la restauración de Archambault le carga un poco el dado a Luperón, porque Archambault era el secretario particular de Pepillo Salcedo, que es una historia muy bien hecha. Sí. Yo creo que es la mejor historia de la restauración que hay. Sin embargo, tiene el problema de que él tenía un motivo personal contra Luperón. Pero le entregan a Salcedo a Luperón para que lo traslade con una partida en la que creo que estaba Lili, que era un lugarteniente de Luperón. Y Luperón no lo fusiló, después. Ahora, se lo fusilaron después. Sí. Ahora, grandes figuras. Obviamente Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, Santiago Rodríguez, Benito Monción, José María Cabral. Pedro Antonio Pimentel. Estoy mencionando a los próceres de armas. Ahora, civilistas, políticos. Ulises Francisco Espaillat, Pedro Francisco Bonó, Benigno Filomeno de Rojas. Que formaron parte de ese gobierno provisional. ¿Qué gabinete? ¿Qué gobierno? ¿Qué gobierno? ¿Qué gobierno? Imagínate tú, Ulises Francisco Espaillat, Pedro Francisco Bonó, sí, que eran ministros en esa ocasión. Entonces, lo que tenemos que pensar es que esa gente que sin armas decidieron enfrentar a un ejército tan poderoso. España era la gran potencia, señores. Sí. Era la gran potencia. Eso es como si nos invadiera Estados Unidos y todo el mundo saliera a la calle a luchar. Bueno, sucedió en el 1965, pero no fue todo el mundo. Fueron dominicanos muy valientes, muchos de los cuales entregaron su vida. Y hoy los dominicanos, que tenemos muchísimos problemas, pero no tenemos una dictadura, no tenemos presos políticos, no tenemos asesinatos políticos. De todo eso nos desembarazamos con Trujillo. Bueno, después con Balaguer siguió la sangre, pero eso desde que desapareció Balaguer no existe. Entonces, tenemos que agradecer todo lo que nos han dado, de Duarte para acá, todos los que han luchado por esta patria. Y hoy tenemos que avecentarla. Hoy tenemos la responsabilidad
de enderezarla. Tenemos la responsabilidad de sanearla. Y nadie tiene que perder su vida por eso. Lo único que hay que hacer es exigir, pedir cuentas, reclamar de manera pacífica. No hay que tirar una piedra, ni una cascarita de naranja, ni hay que hacer, no, caminar nada más. Caminar, decir estoy aquí porque soy dominicano, porque soy dominicana. Y quiero un mejor país, y merezco un mejor país, tengo derecho a un mejor país. Y tengo derecho a un país con una justicia independiente. Y tengo derecho a un país sin impunidad, sin corrupción. Tengo derecho a un país donde los recursos de la patria, los recursos del Estado, se pongan al servicio del pueblo dominicano, sobre todo de los pobres, y que no se lo cojan 7 u 8, que tienen en sus bolsillos el crecimiento económico, en sus bolsillos lo tienen. Por eso, ese gran crecimiento económico, cuando el pobre va a un hospital a requerir un servicio para su bebé, o para él mismo, o para su mamá, resulta que no encuentra la atención médica. Porque el dinero de todo ese crecimiento está en unos cuantos bolsillos, eso es todo lo que pasa. Usted nada más tiene que ver la declaración jurada de patrimonio para que usted vea dónde que están. Eso es lo que pasa. Y por eso es que tenemos que asumir esa responsabilidad. Es por eso. Porque todos merecemos un mejor país. Y esto no tiene que ver con partidos. Ninguno ha hecho lo que tenía que hacer de los que han estado en el poder. Ninguno. Entonces, no es haciendo un partido nuevo. No. Los que tenemos que cambiar somos los gobernados. Ser menos tolerantes, ser menos pacientes, ser menos conformistas, ser menos indolentes, ser menos indiferentes, ser decididos. Tenemos que decidirnos a mejorar nuestra patria. No podemos abandonar lo que nos legaron Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Gaspar Polanco, Benito Monción, Santiago Rodríguez. No podemos abandonarlo. Tenemos que mejorar nuestra patria. Y no es quedándonos con los brazos cruzados. Es asumiendo nuestra responsabilidad. Y repito, ahora es mucho más fácil que en todas esas gestas en las que tantos buenos dominicanos dieron su sangre y dieron su vida. Ahora es caminando. Esperamos que vaya mucha gente hoy a Moca. Es a las 7:30 que va a salir. Es decir, que en un ratico, todavía si usted está en Santiago, en La Vega, en Salcedo, en Tenares. 7:30, 10:30. No, las 7:30 es lo que salen de aquí, los ¿verdad? Autobuses. No, usted tiene todo el tiempo, en cualquier punto que a usted las 10, ¿no? A las 10. Tiene tiempo de allá a las 10, ¿verdad? Sí, sí. Me confundí por la hora de salida de los autobuses Varios de aquí. autobuses de Santo Domingo. Pues, mira, vaya y cumpla con su responsabilidad para que tenga el orgullo de decir, yo ayudé a mejorar